Desperté sin memoria, y descubrí que mi esposo me había convertido en la niñera de mi propia casa. Desperté con una presión incómoda en la cabeza y una sensación de vacío difícil de explicar. Tardé unos segundos en enfocar la vista. Todo era blanco, silencioso, demasiado ordenado. Hospital. Giré un poco el rostro y lo vi. Un hombre estaba sentado junto a mi cama. Traje oscuro, postura rígida, mirada fija en mí como si estuviera esperando algo desde hacía mucho tiempo. No sonreía. No parecía tranquilo tampoco. Me puse tensa. Y disculpe, dije con cuidado. ¿Estoy aquí por una entrevista? Para un trabajo de niñera, creo. Su reacción fue inmediata. El color se le fue del rostro. ¿Qué acabas de decir? Sentí un leve nerviosismo. Lo siento, me llevé la mano a la sien. Perdí la memoria. No recuerdo casi nada. Solo, que iba a trabajar como niñera interna para una familia. Se levantó de golpe y me tomó la mano. Su agarre era firme, pero estaba temblando. Camila. Ese nombre no significó nada para mí. Instintivamente retiré la mano. Señor, por favor, contrólese. El silencio que siguió fue incómodo. Él se quedó mirándome como si no encajara lo que estaba viendo. Yo, en cambio, no entendía por qué estaba reaccionando así. Volví a esa casa pocos días después. No sabía qué más hacer. Si lo único que recordaba era que debía trabajar como niñera, entonces eso era lo que iba a hacer. La casa era enorme. Demasiado. Desde que entré, sentí las miradas. No eran normales. Había algo extraño en cómo me observaban. Me enfoqué en el trabajo. Me levantaba a las 5 de la mañana, organizaba todo, preparaba el desayuno antes de que bajaran. No quería dar problemas. El señor Adrián apenas hablaba conmigo, pero su mirada siempre estaba ahí. Como evaluándome. Como esperando algo. No sabía qué. En la casa también estaba Lucía. Elegante, segura, siempre impecable. Al principio me miraba con cierto aire de superioridad, como si yo no importara. Pero con los días, su actitud cambió. Se volvió más cautelosa. No entendía por qué. Mateo fue diferente desde el inicio. La primera vez que me vio, corrió hacia mí sin dudarlo y me abrazó con fuerza. Mami. Me quedé completamente rígida. No supe cómo reaccionar. Mateo, dije, separándolo con torpeza. Las niñeras no deben tener ese tipo de contacto con sus empleadores. Su expresión se quebró al instante. Se quedó quieto un segundo, y luego empezó a llorar. Fuerte. Demasiado fuerte. Sentí incomodidad, pero no entendía que había hecho mal. El señor Adrián empezó a observarme más. Yo lo interpreté como descontento. Así que trabajé más. Me esforcé más. Intenté no fallar. Una noche, subí al estudio con un bocadillo. Iba a tocar la puerta, pero escuché su voz desde dentro. Doctor, ¿cuándo va a recuperar la memoria? Me quedé quieta. No puedo seguir así, su voz se quebró. Ella antes, me amaba tanto. No escuché más. Me alejé en silencio. Algo en esas palabras me dejó una sensación incómoda en el pecho. Pero no sabía por qué. A la mañana siguiente, me levanté a las 5, como siempre. La casa estaba en silencio. Bajé a la cocina, abrí el refrigerador y vi todo perfectamente organizado. Ingredientes de calidad, todo en su lugar. Tomé huevos, tomates y tocino. Algo simple. Mientras cocinaba, escuché pasos detrás de mí. Me giré. El señor Adrián estaba en la entrada. Tenía los ojos cansados, como si no hubiera dormido. Se levantó temprano, dije, intentando ser correcta. Me miró fijamente. Luego soltó una risa seca. Buena actuación. Fruncí el ceño. ¿Perdón? Se acercó un poco más. ¿De verdad crees que fingir amnesia después de un accidente es una buena forma de empezar de nuevo? Sentí un nudo en el estómago. No estoy fingiendo. Y deja de decir tonterías, me interrumpió, frío. Ayer exigías el divorcio y hoy dices que eres la niñera. Di un paso atrás sin pensarlo. No sé de qué está hablando. ¿Quieres dar lástima? Continuó. Que me sienta culpable. Que sienta pena por ti. Negué con la cabeza. No es así. Me miró directamente. Camila, has intentado muchas cosas. Pero esta es demasiado burda. No respondí. No tenía cómo. Terminé el desayuno en silencio. Corté los sándwiches y los llevé a la mesa. Él se sentó sin mirarlos. Antes hacías desayunos elaborados, dijo. ¿Y ahora esto? Solo sé preparar esto, respondí, nerviosa. Sigue actuando.
Le dio un mordisco y lo dejó. Hasta el sabor cambió. No supe qué decir. En ese momento, se escuchó un llanto desde arriba. Mateo. Subí de inmediato. Cuando abrí la puerta, estaba sentado en la cama, con los ojos llenos de lágrimas. Al verme, su expresión se desmoronó. Mami. Me agaché frente a él. Mateo, ¿qué pasa? Se quedó en silencio un segundo. Ya no me reconoces. No tuve respuesta. Solo le di unas palmaditas torpes en la espalda. Detrás de mí, el señor Adrián apareció en la puerta. Y deja de actuar, dijo con frialdad. Mateo, ignórala. El niño miró a su padre, luego a mí, y lloró aún más fuerte. Me levanté. Voy a bajar. Te espera, me detuvo. ¿Dónde estás durmiendo? En el cuarto de la niñera. Se burló. Te metiste completamente en el personaje. Bajé la mirada. No entendía nada. Pero algo ya era evidente. En esa casa, yo no encajaba en el papel que todos parecían esperar de mí. Bajé las escaleras con la sensación de que algo no estaba bien, pero sin poder señalar exactamente qué era. El ambiente en la casa se volvió pesado desde ese momento. Durante el desayuno, nadie habló. Mateo no dejaba de mirarme. Tenía los ojos rojos, hinchados, como si hubiera llorado más de lo que yo había visto. Yo evitaba su mirada porque no sabía cómo responderle. El señor Adrián ni siquiera levantó la vista. Cuando terminaron, recogí los platos en silencio. Dudé unos segundos, pero al final pregunté. Señor Adrián, quería saber cuál es mi salario. Levantó la mirada lentamente. Su expresión fue extraña. Como si no supiera si reírse o enfadarse. ¿Salario? Repitió la palabra y soltó una risa breve, sin humor. Camila, de verdad estás llevando esto demasiado lejos. Fruncí el ceño. Solo estoy preguntando por mi trabajo. Se levantó de la silla. Haz lo que quieras, dijo, ya caminando hacia la salida. Pero no esperes que participe en esto. Se fue sin mirar atrás. Mateo subió corriendo detrás de él. Y yo me quedé sola en el comedor. Miré la mesa desordenada, los platos a medio terminar, y por primera vez desde que desperté, sentí una especie de vacío más profundo. No entendía nada. Ni a ellos. Ni mi lugar ahí. Los días siguientes fueron iguales. O incluso peores. El señor Adrián se volvió más frío conmigo. No hacía comentarios, pero su silencio pesaba más que cualquier palabra. Aún así, yo me concentré en lo único que podía controlar, el trabajo. Ahorraría algo de dinero y luego me iría. Eso era lo más lógico. Un mediodía estaba preparando el almuerzo. Mateo jugaba en la sala con sus juguetes. Cuando pasé cerca, giró la cara y me ignoró. No insistí. Lucía estaba sentada en el sofá, observando todo con una sonrisa leve. Camila, ¿necesitas ayuda? Preguntó. No, gracias. Respondí sin mirarla demasiado. No sabía exactamente por qué, pero su presencia me incomodaba. Preparé algo sencillo, pizza de camarones y verduras. Cuando lo llevé a la mesa, Mateo frunció el ceño. Lucía le sirvió con naturalidad. Come un poco más. La comida de tía Lucía es mejor, murmuró él. No respondí. Me quedé de pie, a un lado. El señor Adrián llegó en ese momento. Miró la mesa y frunció el ceño. ¿Solo esto? Sí. Se sentó sin más. Mateo apenas le dio 2 mordiscos a la pizza cuando de repente se detuvo. Se llevó las manos al estómago. ¿Mateo? Lucía se inclinó hacia él. Su cara se puso roja en cuestión de segundos. Un sarpullido comenzó a aparecerle en el cuello. Todo pasó muy rápido. El señor Adrián se levantó de golpe. Mateo. Lo cargó sin pensarlo y salió corriendo. Yo reaccioné tarde, pero salí detrás de ellos. El trayecto al hospital fue un caos. El señor Adrián conducía demasiado rápido. Su rostro estaba tenso, pálido. Yo iba atrás, mirando a Mateo, que se quejaba en voz baja. Sentí una presión en el pecho. No sabía por qué, pero dolía. En el hospital, todo fue rápido. Una inyección. Revisión. Diagnóstico. Y es una reacción alérgica a los camarones, dijo el médico. El silencio que siguió fue pesado. El señor Adrián se giró lentamente hacia mí. Su mirada era fría. ¿Le diste camarones? Me quedé helada. No sabía que era alérgico. ¿No sabías? Su tono fue seco, cortante. Y eres su madre. ¿Cómo no ibas a saberlo? Sentí un vacío en el estómago. Yo, no lo recuerdo. ¿Sigues actuando? Me interrumpió.
Negué con la cabeza. Y no lo hice a propósito. Suficiente. Se dio la vuelta y entró a la habitación, dejándome sola en el pasillo. Lucía se acercó después de unos segundos. Suspiró, como si todo fuera una molestia. Camila, sé que estás pasando por algo, dijo con suavidad. Pero hacer esto, ¿de verdad crees que está bien? La miré, confundida. ¿Hacer qué? Usar esto para intentar recuperar a Adrián. Parpadeé. No estoy intentando recuperar a nadie. Sonrió, pero no parecía amable. Y no necesitas explicármelo. Se acercó un poco más. Pero te aconsejo que te rindas. Adrián ya lo hizo contigo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. No importa lo que hagas, es inútil. Luego se dio la vuelta y entró a la habitación. Me quedé sola en el pasillo. Sin entender nada. Cuando regresé a la casa esa noche, no fui a la cocina. No limpié. No hice nada. Subí directo a la habitación de la niñera. Me senté en la cama y tomé mi teléfono. Busqué mi nombre. Camila Ríos. Los resultados aparecieron casi de inmediato. El primero me dejó inmóvil. Heredero del grupo Ríos se casa con un desconocido. 7 años después, su matrimonio atraviesa una crisis. Fruncí el ceño y abrí el artículo. Leí en silencio. Cada palabra me dejó más desconcertada. Camila Ríos. Única hija del grupo. Vicepresidenta. Millonaria. Renunció a todo para casarse. Con Adrián Vega. Cerré los ojos un momento. Mi primera reacción fue simple. Esa mujer era ingenua. Leí el resto sin moverme. Y cuando terminé, solo pude pensar una cosa. Esa Camila no podía ser yo. Durante los días siguientes, intenté no pensar demasiado en lo que había leído. No encajaba. Nada encajaba. Si esa Camila del artículo era yo, entonces había vivido una vida completamente distinta a la que sentía como propia. Y, aún así, no lograba reconocerme en nada de eso. Decidí hacerlo más simple, ignorarlo. Seguir trabajando. Ahorrar. Irme. El ambiente en la casa no mejoró. De hecho, empeoró. El señor Adrián dejó de disimular su frialdad. Ya no había comentarios sarcásticos constantes, pero su forma de mirarme era peor. Como si yo fuera alguien que le resultaba desagradable. Mateo empezó a evitarme. Si intentaba acercarme, se alejaba. Una vez traté de darle un juguete que había recogido del suelo. No quiero que lo toques, gritó, arrebatándolo. No insistí. El señor Adrián estaba ahí, observando la escena. No dijo nada. Solo sonrió, como si confirmara algo que ya pensaba. Ese mismo día, contrataron a una nueva cocinera. Era una mujer de mediana edad, tranquila, respetuosa. Se movía con seguridad en la cocina, como alguien que sabía exactamente lo que hacía. Señora Vega, ¿qué le gustaría comer? Y me preguntó. Me quedé quieta. ¿Perdón? ¿La cena, tiene alguna preferencia? Yo no soy la señora Vega, respondí. Lucía, desde el sofá, intervino con una sonrisa ligera. Le gusta hacerse la niñera ahora. Solo llámala Camila. La cocinera dudó un segundo, pero asintió. Entiendo. No dijo más. Pero su mirada cambió. Como si no supiera exactamente cómo tratarme. Esa tarde, decidí limpiar el estudio. No había nadie en casa, y necesitaba mantenerme ocupada. Abrí la puerta y entré. El lugar estaba ordenado, pero cargado. Estanterías llenas de libros, documentos y fotos. Tomé un paño y empecé a limpiar. Fue inevitable detenerme en una de ellas. Era una foto de Adrián, con Lucía. Ambos estaban junto al mar, sonriendo, cercanos. Demasiado cercanos. Seguí mirando. Había varias más. 7, 8, quizá más. En distintas situaciones, distintos momentos. Siempre juntos. Busqué instintivamente otra. Encontré una. Una sola foto de Adrián con Camila. Estaba en un rincón, casi escondida. Fruncí el ceño. Esto no tiene sentido. Murmuré para mí misma. Si esa casa era de la esposa, ¿por qué parecía que la otra mujer ocupaba todo el espacio? Seguí limpiando. Al abrir un cajón del escritorio, encontré una libreta. No pensaba revisarla. Pero lo hice. La abrí. La primera página tenía una sola frase. ¿Por qué no ha vuelto a casa todavía? Pasé la página. Son las 3 de la mañana. He estado esperando en la sala toda la noche. Lucía vino otra vez hoy. Dice que solo son amigos, pero vive aquí.
Mateo dice que le gusta más tía Lucía. Me duele. Me detuve. Sentí algo incómodo en el pecho. Seguí leyendo. Discutimos otra vez. Dice que exagero. Solo pedí una explicación. Mateo me llamó mala mamá hoy. No sé en qué momento perdí todo. La letra se volvía más desordenada a medida que avanzaba. Había manchas en algunas páginas. Lágrimas, probablemente. Llegué al final. Solo había una frase. Quiero el divorcio. Cerré la libreta. La dejé en su lugar. Me quedé un momento en silencio. Esa mujer, esa Camila, había estado sufriendo. Mucho. Pero no sentí conexión. No sentí que fuera yo. Sentí distancia. Como si estuviera leyendo la vida de otra persona. Esa noche, durante la cena, el ambiente fue igual de tenso. Mateo no dejaba de mirarme. Tenía los ojos rojos otra vez. Mami, dijo de repente, en voz baja. Levanté la vista. Sí. ¿De verdad no me recuerdas? Su voz temblaba. El señor Adrián dejó el tenedor. Me miró. Había algo en su expresión, expectativa. Esperando algo de mí. No sabía qué. Abrí la boca. Dudé. Y al final asentí. No. El efecto fue inmediato. Mateo rompió a llorar. Lucía se levantó rápido para abrazarlo. Tranquilo, cariño. Yo me quedé sentada. Sin moverme. Mateo, dije con torpeza. ¿No es tía Lucía la que más te gusta? El silencio fue pesado. El niño se quedó quieto un segundo, y luego salió corriendo. Llorando. El señor Adrián se levantó de golpe. Ya terminaste de actuar. Y dijo, mirándome con frialdad. Incluso con tu propio hijo. No respondí. No tenía sentido hacerlo. Subió tras él. Nos quedamos solas en la mesa. Lucía suspiró. Camila, ¿por qué haces esto? No respondí. Se acercó un poco más. Adrián sí se preocupa por ti. Pero lo que hiciste estos años, lo decepcionó. La miré. No sentí nada en particular. No me importa. No lo dije en voz alta. Pero lo pensé con claridad. Esa noche, acostada en la pequeña habitación de la niñera, tomé una decisión. No iba a intentar encajar en algo que no entendía. No iba a perseguir explicaciones emocionales. No iba a competir con nadie. Solo iba a hacer mi trabajo. Y cuando tuviera suficiente dinero, me iría. Pero en el fondo, había algo que no terminaba de cuadrar. Y sabía que tarde o temprano, iba a tener que enfrentarlo. Los días siguientes cambiaron algo, aunque al principio no supe decir exactamente qué. El señor Adrián dejó de atacarme directamente. Ya no había comentarios constantes ni provocaciones abiertas. Pero tampoco había reconocimiento. Era como si, de pronto, hubiera decidido tratarme exactamente como yo decía ser. Una niñera. Nada más. Y, curiosamente, eso hacía todo más fácil. Una mañana, Lucía me buscó. Camila, ¿podemos hablar? Asentí. Nos sentamos en la sala. Ella parecía incómoda. No era la seguridad habitual que mostraba frente a mí. Adrián y yo fuimos novios en la universidad, dijo de repente. No reaccioné. Solo la miré, esperando que continuara. Estuvimos juntos 3 años. Bajó la mirada. Nuestras familias no lo aceptaron y terminamos. Guardé silencio. Hace 5 años me divorcié. No tenía a dónde ir, así que lo busqué. Levanté ligeramente una ceja. ¿Y él te trajo aquí?, dije. Asintió. Sí. No dije nada más. Ella pareció dudar. ¿No estás enojada? Negué con la cabeza. No. Se quedó mirándome, como si no creyera la respuesta. Antes no eras así. Y no recuerdo cómo era antes, respondí con calma. Así que no veo por qué debería enojarme por algo que no entiendo. Su expresión cambió. Antes eras difícil conmigo. Siempre buscabas la forma de echarme de la casa. Incluso le decías a Mateo que no jugara conmigo. Exhalé despacio. Eso suena innecesario. Lo era, respondió ella, con un tono leve de reproche. Mateo terminó alejándose de ti por eso. Asentí apenas. Entonces fue un error. Lucía me observó en silencio. Algo en su mirada ya no era solo superioridad. Era incomodidad. En ese momento, escuchamos pasos. El señor Adrián apareció en la entrada. ¿De qué están hablando? Lucía bajó la mirada, como si yo la hubiera presionado. Respondí antes de que ella dijera algo.
La señorita Lucía solo me estaba explicando por qué vive aquí. Hice una pausa. Pero le dije que no me corresponde opinar. Yo solo trabajo aquí. El señor Adrián me miró fijamente. ¿Sabes lo que hiciste antes para alejarla? Negué con la cabeza. No. Se acercó un poco más. Fuiste hasta su ciudad. Te arrodillaste frente a sus padres y le suplicaste que la hicieran desaparecer de mi vida. Me quedé en silencio. Continuó. Regresaste llorando. Dijiste que nunca te había sentido tan humillada. Y aún así, al día siguiente ella volvió. Porque yo se lo pedí. Esperó una reacción. No la tuvo. Porque no sentí nada. Solo, una especie de incomodidad ajena. ¿De verdad hice eso? Pregunté sin pensar. Sí. Me llevé la mano a la sien. ¡Qué vergüenza! El silencio fue inmediato. Lucía se quedó inmóvil. El señor Adrián frunció el ceño. ¿Perdón? Arrodillarme, rogar, llorar, murmuré. Es bastante humillante. Levanté la mirada. Por favor, dime que nadie lo grabó. Nadie habló. El ambiente se volvió denso. El señor Adrián apretó la mandíbula. Has perdido la cabeza. No, respondí con calma. Solo creo que esa persona tenía muy poco amor propio. Hice una pausa breve. Si esa era yo, entonces no me sorprende no recordarlo. Tomé el paño que había dejado sobre la mesa. Ahora, si me disculpan, tengo que terminar de limpiar el pasillo. Di un paso, pero me detuve. Por cierto, sigo sin saber si mi salario es mensual o por horas. El señor Adrián me miró como si no supiera quién tenía enfrente. Estás completamente loca. Se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró con fuerza. Lucía se quedó un momento más. Ya no sonreía igual. Eres muy diferente, dijo en voz baja. Eso dicen. No añadí nada más. Me fui. Las siguientes 2 semanas fueron distintas. Antes, sentía que intentaban provocarme constantemente. Ahora, parecía que no sabían qué hacer conmigo. Yo simplemente hacía mi trabajo. Sin involucrarme. Sin observarlos. Sin reaccionar. Y eso, al parecer, los descolocaba más que cualquier otra cosa. Lo noté especialmente con Mateo. Una tarde estaba en la sala, intentando armar un juguete. Un set complicado. No lograba encajar una pieza y cada vez se frustraba más. Tía Lucía, llamó. Ella estaba en el sofá, revisando su teléfono. Empújalo más fuerte, respondió sin mirarlo. No funciona. Entonces deja eso y ve a ver televisión. Su tono fue cortante. Mateo frunció el ceño. Lanzó una pieza contra la pared. Empezó a llorar. Yo estaba cerca, regando una planta. No reaccioné de inmediato. Terminé lo que estaba haciendo. Luego me acerqué. Recogí las piezas del suelo y me senté a una distancia prudente. La pieza azul va en el tercer espacio, no en el segundo, dije con calma. Él dejó de llorar por un momento. No sabes nada. Puede ser, respondí. Pero sé contar hasta 3. Moví la pieza. Encajó. La rueda giró correctamente. Deslicé el juguete hacia él. Mateo lo tomó. Probó la rueda. Funcionaba. Me miró. Había algo distinto en su expresión. Confusión. Duda. No dije nada más. Me levanté. Y no lances cosas cuando te enojes. Después tienes que recogerlas. Volví a la cocina. Sentí su mirada en mi espalda. Esa noche, en la habitación de la niñera, no pude ignorarlo más. Algo no cuadraba. Si realmente era esa Camila del artículo, entonces había algo más. Algo que no estaba viendo. La cama era incómoda. El cuarto frío. Y yo no tenía dinero. Eso no tenía sentido. Encendí un viejo portátil que encontré en un armario. No sabía contraseñas. Pero sí sabía buscar. Busqué el grupo Ríos. Era enorme. Inversiones, propiedades, hoteles. Y luego lo vi. Adrián Vega. Director ejecutivo, interino. Interino. Me detuve. Seguí investigando. Encontré menciones a un fideicomiso. A la herencia. A abogados. Un nombre apareció varias veces. Eduardo Pineda. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Después del desayuno, me quité el delantal. Voy a salir a comprar cosas para la casa, dije. El señor Adrián no respondió. Lucía sonrió. No te pierdas. Cruzaré el mapa.
Salí sin decir más. No fui al supermercado. Tomé un taxi directo al distrito financiero. El edificio era imponente. Entré. Me acerqué a recepción. Necesito ver a Eduardo Pineda. ¿Tiene cita? No. Dígale que Camila Ríos está aquí. El cambio fue inmediato. La recepcionista hizo una llamada. Menos de 2 minutos después, un hombre mayor, elegante, salió casi corriendo. Camila. Me miró como si hubiera visto algo imposible. Pensé que estabas en Suiza. Parpadeé. No. Estoy trabajando como niñera, en mi propia casa. Su expresión se rompió. ¿Qué? No entendía todo. Pero por primera vez. Sentí que estaba a punto de hacerlo. Eduardo Pineda me hizo pasar a su oficina sin hacer más preguntas. Cerró la puerta con llave y se quedó unos segundos mirándome, como si necesitara confirmar que yo era real. Y siéntate, dijo al fin. Lo hice. No iba a dar rodeos. Le conté todo en versión corta, el accidente, la amnesia, despertar en el hospital, regresar a una casa donde nadie me trataba como alguien importante, sino como un problema. Y no recuerdo nada, terminé. Y, siendo honesta, no estoy segura de querer hacerlo. Pero necesito saber algo básico. ¿Cuál es mi situación? Eduardo exhaló despacio. Se quitó las gafas y las dejó sobre el escritorio. Eres la única heredera del grupo Ríos. Tus padres dejaron todo protegido en un fideicomiso muy estricto. Me incliné un poco hacia adelante. ¿Y Adrián? Tiene acceso limitado. Solo a los dividendos. No puede tocar el capital sin tu autorización firmada. Hizo una pausa. Hace 3 años le diste poder de decisión, porque decidiste dedicarte a la casa. Cerré los ojos un segundo. Le entregué el control de mi empresa. Temporal, aclaró. Irrevocable. Lo miré. ¿Y la casa? Está a tu nombre. El silencio fue breve, pero suficiente. Entonces, dije lentamente. Estoy viviendo como empleada, en una casa que es mía, mientras él maneja mi empresa. Eduardo no respondió. No hacía falta. Seguí preguntando. Quería todo claro. Las piezas empezaron a encajar. Ha estado intentando liberar dinero del fideicomiso, añadió. En los últimos meses. ¿Y para qué? Malas inversiones. Asentí despacio. Ya no había dudas. No era solo un problema emocional. Era interés. Control. Manipulación. Sentí algo distinto en ese momento. No enojo. No tristeza. Claridad. Fría. Precisa. Quiero revocar ese poder, dije. Eduardo me miró directamente. Puedo tener los documentos listos mañana. Hazlo. Hice una pausa. Y congela todo lo que puedas. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Será un placer. Regresé a la casa como si nada hubiera pasado. Llevaba bolsas del supermercado para no levantar sospechas. Todo estaba en silencio. Entré a la cocina, pero antes de dejar las cosas, escuché voces desde el estudio. Subí sin hacer ruido. La puerta estaba entreabierta. ¿Cómo que la tarjeta fue rechazada? Era la voz de Lucía, aguda, molesta. Baja la voz, respondió Adrián. Es temporal. Intenté comprar un bolso y me trataron como si no tuviera dinero. Lo resolveré. Y dijiste que ya tenías el control, insistió ella. Dijiste que su cabeza estaba mal y que firmaría todo. Mi expresión no cambió. Está fingiendo, dijo Adrián. Solo está intentando manipular. Pues es aburrido, respondió Lucía. Ni siquiera reacciona. ¿Qué sentido tiene esto si no se pone celosa? Silencio breve. Luego. ¿Y el niño? Añadió ella. Solo finjo cuando ella está cerca. Si no, no tengo por qué aguantarlo. Sentí algo en el pecho. No fue dolor. Fue algo más seco. Más frío. Me aparté de la puerta sin hacer ruido. Bajé las escaleras. Despacio. Sin prisa. En ese momento lo entendí todo. No había confusión. No había duda. Solo había un juego, y yo no lo estaba jugando. Esa misma noche confirmé todo con Eduardo. Los documentos estaban en proceso. La revocación. El bloqueo. Todo. También me habló de algo más. El aniversario del grupo es este sábado. Asentí. ¿Van a ir? Por supuesto. Perfecto. El día llegó. A las 4 de la tarde, un equipo de estilistas llegó a la casa. No para mí. Para Lucía. Durante horas la prepararon.
Vestido, maquillaje, peinado. Cuando bajó, parecía lista para una gala importante. Adrián la esperaba. «Te ves increíble», le dijo. Yo estaba limpiando la mesa. Levanté la vista. «¿Van a salir?» Adrián me miró con desdén. «Sí. Tenemos un evento importante». «¿Preparo la cena para Mateo?» «Haz lo que quieras». No mencionó nada más. Ni una palabra sobre el evento. Cuando se fueron, dejé el trapo en el fregadero. Subí. Entré al dormitorio principal. No había estado ahí desde que desperté. Fui directo a la caja fuerte. Eduardo me había dado el código. La abrí. Dentro había joyas. Elegí un collar. Luego un vestido. Oscuro, elegante, sin usar. Me preparé sola. Sin ayuda. Sin dudas. Cuando terminé, me miré al espejo. No parecía una niñera. No parecía alguien confundido. Parecía alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Bajé. Mateo estaba en la sala. Al escuchar mis pasos, se giró. Se quedó en silencio. «Mami», susurró. Me acerqué. «Tengo que salir un rato». «¿Y no llevas uniforme?» «Ya no trabajo aquí». Lo miré. «Voy a arreglar algunas cosas». Asintió, aunque no entendía del todo. «Te ves bonita». «Y gracias». Salí. El coche ya me esperaba. Eduardo estaba dentro. Me entregó una carpeta. «Todo listo». La tomé. «Bien». Miré al frente. «Vamos». El salón estaba lleno. Luces, conversaciones, copas, todo perfectamente organizado. Un evento importante, claramente. Gente elegante, segura, acostumbrada a ese tipo de ambiente. Entré sin prisa. No me detuve en la entrada. No busqué esconderme. Caminé directo. Los murmullos empezaron casi de inmediato. «¿No es Camila Ríos?» Pensé que estaba fuera del país. «Mira ese collar». No presté atención. Mi mirada estaba fija en un solo punto. El estrado. Ahí estaban. Adrián, hablando con un grupo de personas, completamente cómodo. Y a su lado, Lucía, sonriendo como si ese lugar le perteneciera. Subí los escalones sin detenerme. El sonido de mis tacones fue suficiente para que Adrián levantara la vista. Su expresión cambió al instante. Se quedó completamente quieto. Lucía siguió su mirada, y también se congeló. Me detuve frente a ellos. «Buenas noches», dije con calma. «Adrián». Luego miré a Lucía. «Espero que estés disfrutando del evento». El silencio a nuestro alrededor era total. «Camila», Adrián tragó saliva. «¿Qué haces aquí?» «Asistiendo a mi evento». Intentó tomarme del brazo. «Estás confundida, deberías irte». Bajé la mirada hacia su mano. «No me toques». Se quedó inmóvil. «Vas a hacer una escena», intervino Lucía en voz baja. «No estás bien». La miré. «Estoy perfectamente bien». Tomé el micrófono del podio cercano. El sonido cortó el ambiente. «Perdón por interrumpir», dije, proyectando la voz con naturalidad. «Sé que esto puede parecer inesperado». Algunas risas nerviosas se escucharon. «Olvidé algunas cosas después de mi accidente», continué. «Por ejemplo, olvidé que soy la dueña de esta empresa». El silencio fue inmediato. Busqué con la mirada. «Eduardo». Él avanzó entre la gente y subió al estrado. Le entregó unos documentos a Adrián. «¿Qué es esto?», preguntó él, con la voz tensa. «La revocación de tu poder», respondí. «A partir de hoy, ya no tienes control sobre nada del Grupo Ríos». Un murmullo recorrió el salón. «Las cuentas están congeladas. Y habrá una auditoría». Adrián palideció. «No puedes hacer esto». «Y sí puedo». Lo miré directamente. «Y lo acabo de hacer». Bajé el micrófono. Me acerqué un poco más, lo suficiente para que solo él y Lucía me escucharan. «Pensaste que podías controlarme», dije en voz baja. «Que si me rompías lo suficiente, volvería a depender de ti». No respondió. «Pero lo único que lograste fue eliminar cualquier motivo para quedarme». Lucía dio un paso atrás. «Y tú», añadí, mirándola. «Nunca fue personal. Solo eras conveniente». Su expresión se quebró. Volví a mirar a Adrián. Saqué un documento del bolso y se lo entregué. «Divorcio». Lo tomó sin reaccionar. «Tienes 24 horas para salir de mi casa». Me di la vuelta. No esperé respuesta.
Bajé del estrado y caminé hacia la salida. Nadie me detuvo. Lo que siguió fue rápido. Adrián intentó resistirse, pero no tenía mucho margen. Las auditorías confirmaron irregularidades. Dinero mal gestionado. Decisiones cuestionables. Terminó firmando. No se llevó nada. Lucía no se quedó con él. Desapareció tan rápido como había llegado. Yo volví a la casa. Pero ya no como antes. No a la cocina. A la oficina. Tomé control de lo que era mío. Aprendí sobre la marcha. Errores, decisiones, correcciones. Sin dramatismo. Solo trabajo. Lo más difícil no fue la empresa. Fue Mateo. Al principio estaba confundido. Molesto. Tenía reacciones fuertes. Probaba límites. Yo no reaccioné como antes. No discutía. No gritaba. Si rompía algo, lo recogía. Si se enfadaba, esperaba. Poco a poco, cambió. No de golpe. Pero sí de verdad. Meses después, una tarde tranquila, estábamos en la sala. Él armaba un juguete. Yo revisaba unos documentos. Mamá, dijo. Levanté la vista. Sí. ¿Vas a recordar todo algún día? Lo pensé unos segundos. No lo sé. Asintió. Colocó una pieza. Está bien. Lo miré. ¿Seguro? Me sostuvo la mirada. Sí. Hizo una pausa. Me gustas más así. No respondí de inmediato. La otra mamá lloraba mucho. Bajé la vista un segundo. Tú no. Una leve sonrisa se me escapó. Bueno, alguien tiene que mantener esto en orden. Se acercó un poco. Eres como una superheroína. Negué suavemente. No tanto. Me senté a su lado. Pero puedo ayudarte con eso. Señalé el juguete. Esa pieza va ahí. La colocó. Encajó. No sabía quién había sido antes. Pero tampoco lo necesitaba. Porque por primera vez, tenía claro quién era ahora.